Noticiero El Vigilante presenta Luces y Sombras con el periodista Juan Francisco Rodríguez. A mí me gustaría que me permitieras hacer aquí un paréntesis. Estuardo, el caso cooptación del Estado surge en la SAT por temas de contrabando, de cuando se dejaban o no ingresar, y por eso se le denominó la línea. ¿Significaría esto, Estuardo, que sigue operando una línea en las aduanas? Yo creo que sí sigue operando, y sí es una línea, en todo caso, más fina, más inteligente, más compleja. Yo no diría sofisticada, pero compleja. De sofisticación esto no tiene nada, pero de complejidad sí. Creo que hay entes que entraron a la SAT con la cara lavada, por apellido, por pedigrí, por lo que sea, que siguen siendo los mismos cafres y los mismos mañosos que ahora están presos, solo que lo que hicimos fue reemplazar una línea por otra, por una más fina. Entonces, el contrabando lo que está haciendo es pegarle al productor guatemalteco. El contrabando lo que hace al final es pegarle al consumidor guatemalteco. Porque malo que bueno, uno compra algo con factura y todo, y uno va, y si no sale, bueno, pues por lo menos aunque sea puede ir a reclamar o lo que sea. A la hora de contrabando, si la gasolina que venden ahí por Patsicía, por Tecpan y todo eso que venden en el camino, descompone mi carro, ¿a quién le voy a...? Mira, sí la compré 6 que salen más barato, pero al final me salió más caro, ¿verdad? Porque descompuso mi carro. Porque también estos, para vender más, le echan aditivos, le echan gas, le echan otro montón de cosas, ¿verdad? Para que crezca el volumen y sea no 100% gasolina o diésel, sino que sea un porcentaje, 80%, y el resto son cosas, alcohol, lo que sea que le echen con tal que crezca el volumen. Y eso descompone los carros. Le pongo esto, pero así es huevos, así entra aguas, así entra aquí licores, así entra papa, así entra galletas. Mira, mencionar cualquier cosa y todo nos entra. 3 grandes entradas, ¿verdad? Primero el puerto, por las aduanas nos entra. México nos tira a nosotros una cantidad de contrabando, ojo, apoyado por el gobierno mexicano. Porque ¿a quién le conviene vender que México produzca más? Al gobierno mexicano, porque entonces ese impuesto sí lo pagan en México, ¿ya? El impuesto de producción, pero no el de venta. Pues que lo pueden meter a Guatemala, y aquí tampoco pagan el impuesto de entrada, y entonces simplemente una galleta es más barata aquí. Una galleta mexicana es más barata aquí porque no pagó impuestos. Más barata que la que se produce en Guatemala, porque la de Guatemala sí pagó los impuestos. Esa es la lógica del contrabando. Entonces, cualquier cosa, van desde verduras, ganado, carne. La carne de contrabando es el contrabando clásico, reses, ¿verdad? Entonces, esos son cuatreros, pero hay una cantidad de cosas que nosotros tenemos de contrabando. Siempre dicen, mire, el contrabando apoya al consumidor porque el consumidor paga más barato. Cuando se muera el consumidor por lo que consuma, me cuentan si al final es más barato o no es más barato, ¿verdad? Que salió más caro al final. Pero yo creo que la solución no es pelear contra el contrabando. Es bien difícil porque el contrabandista lo que hace, por ejemplo, lo hacen con los whiskies, ¿verdad? Lo meten por Honduras y cuando ya los van a agarrar, distribuyen el whisky, se llama contrabando hormiga, entre 2, 3 botellas, entre 500 gentes. Es imposible agarrar a eso. Es muy caro perseguir eso. Entonces lo que hay que hacer en Guatemala es bajar los impuestos. Les pongo el ejemplo de Canadá. Canadá le puso un impuesto muy alto a los cigarros. Entonces los canadienses lo que hacían, sobre todo comunidades indígenas de Canadá, venían y compraban cigarros en Estados Unidos porque eran más baratos y los metían de contrabando a Canadá. Entonces Canadá, el ejército, la policía empezó a combatir el contrabando de cigarros que iba de Estados Unidos a Canadá. Se hizo imposible, estos ganaron mucho dinero, se empezaron a armar, de hecho hasta con lanzagranadas y todo, los indígenas canadienses, y ya empezaron a hacer una amenaza al Estado. Entonces llegaron a la conclusión lógica, económica, y es, ¿saben qué? Quitémosle el impuesto a los cigarros. Y entonces cuando bajó el impuesto a los cigarros en Canadá, que estaba más o menos como el de Estados Unidos, ya no hubo incentivo para traer eso. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es hacer más barata la producción. En todo caso, si hay contrabando, que sea producto de Guatemala, que vaya a México, a Honduras, a Salvador y a Belice. Y no que ellos vengan a nosotros. Así nosotros producimos más. Si nosotros hemos sido estúpidos en esa relación, nosotros somos los que tenemos que bajar impuestos o no cobrar impuestos para producir y producir y producir y producir, como hacen los chinos, ¿verdad? Y poder entonces vender y vender, porque lo que queremos es mercado. Es un fenómeno económico. Y nosotros deberíamos hasta aprovechar ese fenómeno económico. Ahora, algo muy importante que se da aquí y que es uno de esos puntos que mencionas del contrabando son las autoridades. Porque uno de los grandes incentivos para cualquier campaña eleccionaria
es que alguien va a dar su dinero financiando, pero se le dan un puesto de aduanas. Y hay que decirlo como es, Estuardo. Vista de aduanas. Vista de aduanas. Entonces, el punto es el siguiente. Me preocupa cuando podemos entender entonces que la autoridad misma, entiéndase, desde el vista de aduanas hasta el superintendente y todos los que van, están siendo partícipes con una mordida, coima que le dicen ahora, pero una mordida para seguir manteniendo, porque entonces uno dice, ¿a quién le está beneficiando ese contrabando? Mira, hay una entrevista magnífica acerca del principal contrabandista de gasolina, es de San Marcos. Él es un ingeniero, a propósito, ingeniero y pues que le iba muy bien como ingeniero, y un familiar lo metió, está en el periódico, a propósito, se los recomiendo esta entrevista, es una historia completa. No sé cómo el periodista logró entrevistar al principal contrabandista de gasolina. Y cuando lo empezó a dar los números, lo que sí fue que no se publicó el nombre, cuando lo empezó a dar los números semanales de cuánto le quedaban a él, no hay ingeniero en el mundo, pero digo, no hay narco en el mundo que gane eso. Es imposible. Y la historia empieza en algo muy interesante. La historia empieza cuando él tiene que ir a pagarle al jefe de la comisaría de San Marcos. Y entonces, el jefe de la policía. El jefe de la policía llega en la radiopatrulla con 3 policías, así empieza la historia. Y llega este contrabandista que se viste de tal manera tal que ni se nota que es contrabandista ni nada, sino es uno del pueblo, ¿verdad? Normal. Así como Chico Dólar y esos cafres que andan por ahí, ¿verdad? Y él se lleva al periodista para que mire cómo le paga él al jefe. El periodista pasa por, le dice al periodista, vos haces como que sos mi seguridad, pues, ¿verdad? Pero ahí miras todo. Entonces el periodista relata cuando el contrabandista, y eso está en el periódico, o sea, es público, por eso lo estoy diciendo, le paga al jefe de la policía. Y así es. No hay posibilidad de contrabando aquí en Macao, aquí en Hong Kong, aquí en Rusia, en Latvia, en México, donde sea, si no hay apoyo de las autoridades. El contrabando se puede dar sí, solo sí, porque las autoridades tienen también ganancia en el contrabando. El problema que ahora el presupuesto esté dirigido por alcaldes y decidido por alcaldes es que los contrabandistas y los caciques locales, ¿a quién van a buscar? Ya no van a buscar al gobernador, ahora van a buscar al alcalde. Eso políticamente para nosotros va a tener un impacto muy negativo en términos de los poderes que se van a poner locales. Porque entonces quiere decir que vamos a tener el regreso no solo de contrabandistas, de todos los paralelos de contrabandistas, extorsionistas, narcos, secuestradores y la preocupación de Estados Unidos, terroristas. Porque en fronteras tan porosas donde pasa cualquier cantidad de contrabando nos podemos pasar, y esa es la preocupación de los gringos, a importar y exportar terroristas de arriba para abajo. Mira lo que está viviendo Berlín, mira lo que está viviendo Italia, mira lo que está viviendo Turquía, mira lo que está viviendo Inglaterra, mira lo que ya vivió España, mira los ataques dentro de Estados Unidos y todo eso. Ese es el temor estratégico de Estados Unidos. Que sea contrabando de gasolina y galletas, así se inicia. Ese es un juego de niños. Pero ya cuando pasas armas, cuando pasas terroristas, ya cuando pasas drogas y otros casi nivel alto. Y cuando uno ve a los narcos y lee las historias de los narcos, la mayoría principió como contrabandistas. Noticiero El Vigilante presentó Luces y Sombras con el periodista Juan Francisco Rodríguez. Los comentarios expresados en el anterior programa son ajenos al Noticiero El Vigilante.